este último punto de trombocitopenia inmune. Una entidad no tan rara, una entidad que lo vemos en hematología, lo vemos en medicina, lo vemos en emergencias. Se trata de, antiguamente se conocía como PTI, hasta ahora que todavía se atribuye como PTI, que son las siglas de púrpura trombocitopénica inmune o PTA, púrpura trombocitopénica autoinmune. Todavía hay algunas bibliografías serias que todavía lo siguen catalogando. En 2011 en la Sociedad Americana lo cataloga como trombocitopenia inmune, y he querido traer con esa definición trombocitopenia inmune porque los pacientes con 80.000, 90.000, hasta 100.000 plaquetas a veces no tienen púrpura. Entonces se quedó solo como trombocitopenia inmune y siempre se atribuye que es por un proceso inmunológico. Estas tres primeras diapositivas para ver las causas comunes de trombocitopenia. Primero descartar si hay una pseudotrombocitopenia, ver al examen del frotis periférico si es que estas plaquetas realmente están disminuidas. A veces nos vienen con 50.000 o 40.000 y las plaquetas están agrupadas y son más, entonces hay que ver pseudotrombocitopenia y pueden ser causadas por el anticoagulante ETA. Entonces, verificar que es una plaquetopenia. Dentro de las plaquetopenias, de todas las causas, que son varias, la trombocitopenia inmune primaria es la más común. Algunos la reportan hasta el 80%, solo esta. En otras literaturas podemos encontrar el 50%, pero esta de acá nos da el 50 a 80% una trombocitopenia inmune primaria. Decir que es primaria es como idiopática, no tiene una causa usualmente, o sea, encontramos solo trombocitopenia aislada. Por eso que se dice que es un diagnóstico de descarte, este PTI. Tenemos que buscar las principales causas, que son todas estas que vamos a ver ahora, y si no encontramos eso, nos quedamos con trombocitopenia inmune primaria. A veces es la punta del iceberg que más adelante va a desarrollar algún tipo de cáncer, algún tipo de neoplasia. Tenemos la trombocitopenia inducida por drogas. Estas drogas que vemos acá pueden producir. La característica es que al suspender esta droga, el conteo plaquetario debe retornar a valores normales. Comidas y brebajes, infecciones, todo dentro de las trombocitopenias. ¿Quién nos causa trombocitopenias? VIH y hepatitis C. A raíz de esto es que a todos los pacientes que vienen con trombocitopenia aislada le tenemos que dosar HIV y virus hepatitis C. También puede ser Epstein-Barr, Helicobacter pylori, sepsis, parásitos, hiperesplenismo puede causar enfermedad hepática crónica llevándonos a la trombocitopenia, alcohol, deficiencia de nutrientes, la anemia megaloblástica nos puede llevar a una plaquetopenia, primero una anemia y luego a una pancitopenia, enfermedades reumatológicas, a la cabeza el lupus eritematoso sistémico que debemos dosarlo, son otro de los elementos que hay que pedir cuando tenemos una trombocitopenia aislada. El embarazo también nos puede producir trombocitopenia. Enfermedades hematológicas, tipos leucemias, displasias, otros tipos de cáncer, anemia plástica, síndrome antifosfolipídico. Tenemos trombocitopenias hereditarias que pueden producir plaquetopenia, enfermedad de von Willebrand, síndrome de Wiskott-Aldrich, es una variedad, pero todas estas después debajo de la trombocitopenia inmune primaria abarcan entre el 20 al 50%. Adelante. Solo la primera nos abarca entre 50 a 80%. Entonces a eso va dirigido al más frecuente y tratar de buscar una de estas causas. Entonces, lo más frecuente dentro de estas segundas causas, que vendría a ser la minoría, tenemos el VIH, hepatitis C y lupus eritematoso. Entonces, a eso dirigimos las pruebas. Lo demás, si tenemos clínica de algún problema relacionado a esto, si tengo dos líneas y pienso que es una displasia, si tengo dos líneas disminuidas, la hemoglobina y las plaquetas, o los leucocitos y las plaquetas, puedo pensar que es una displasia y me enfoco a buscar este síndrome mielodisplasia.
pero si es trombocitopenia aislada, lo más frecuente es que sea trombocitopenia inmune primaria. Doctor, ¿desea que apague el micrófono? Creo que sí, porque escuchan. Sí. Ok, entonces trombocitopenia inmune como definición es un desorden autoinmune caracterizado por plaquetas bajas y sangrado mucocutáneo. Como estas plaquetas intervienen en la hemostasia primaria, cuando las plaquetas van a actuar ante un evento ante una injuria endotelial, en el desorden, en la hemostasia primaria interviene. Entonces ese en sangrado mucocutáneo, usualmente. Cuando tenemos la deficiencia de los factores de coagulación, usualmente tenemos alteración de la hemostasia secundaria y son alteraciones en articulaciones. Usualmente los pacientes con hemofilia que tienen deficiencia del factor 8, que es para el factor de coagulación, tienen hemartrosis, alteración de articulaciones, a diferencia de las plaquetas que usualmente son sangrados en la piel, en mucosas. Antes trombocitopenia inmune, actualmente trombocitopenia inmune, antes PTI. Es un desorden autoinmune caracterizado por la destrucción inmunológica de las plaquetas en respuesta a un estímulo desconocido. No se sabe, más adelante vamos a ver la fisiología, pero no se sabe quién desencadena, por qué se producen estos anticuerpos y empieza a producir mayor cantidad de anticuerpos por estas células B y produce mayor fagocitosis de los macrófagos. Y no se sabe quién lo desencadena, cuál es el disparador. Puede ser primario o secundario, primario 50-80%, secundario 20-50%. El Grupo Internacional de Trabajo lo cataloga menos de 100.000. Como sabemos, normalmente es de 150 a 450.000. Hay un limbo entre 100 y 150.000 que no tenemos dónde lo podemos clasificar. La guía americana del 2011 cataloga trombocitopenia con plaquetas menos de 100.000. Porque entre 100 y 150.000 los pacientes viven sin alteraciones, viven sin sangrado significativo, y en la evolución de estos pacientes en 5 o 10 años no desarrollaron otra enfermedad. Se clasifica en 3, de diagnóstico reciente, menos de 3 meses de duración, de acuerdo a la evolución del tiempo, persistente 3 a 12 meses, crónico mayor de 12 meses. Esto es importante básicamente si el paciente es crónico. Yo ya debo de pensar en hacer una esplenectomía. Obviamente si es refractario, ¿no? Si es que lo catalogo como tal, que no me responde al corticoide, ya tenemos 13, 14 meses, lo catalogo como crónico y sigue con plaquetas menos de 30.000, debería pensar en una segunda línea, y una de ellas podría ser sacar el vaso de una esplenectomía. ¿Cuándo se dice severo? Si es que sobre todo tiene sangrado clínico relevante, independientemente del conteo plaquetario. Usualmente en menor de 10.000, algunos menos de 20.000 deben de producir sangrado, pero hay una regla publicada del 2012 en el New England que entre 30.000 y 50.000 sangrado cutáneo en la piel, entre 10 a 30.000 epistaxis, equimosis, y menos de 10.000 podría producir hemorragia intracerebral. No todos los que tienen menos de 10.000 van a producir hemorragia intracerebral. Hemorragia intracerebral se da en el 0.4% de todos los pacientes que llegan. Refractario, PTI severo después de esplenectomía, esta es respuesta completa si lleva más de 100.000, ya lo catalogo como respuesta completa, y respuesta con más de 30.000 plaquetas. Epidemiología, 10 casos por millón por año, la mitad ocurre en niños, los niños aproximadamente 5 años, y luego de infección, niños y niñas igual afectados. Usualmente esto es crónico y son 2 veces más frecuentes en mujeres en los adultos. La prevalencia del PTI es mayor, hay mayor pacientes con PTI que la incidencia. La incidencia es 100 casos por millón, la prevalencia es más o menos 400 casos por millón. Esta es la patofisiología, cómo se inicia todo el proceso de destrucción plaquetaria. Acá tenemos la plaqueta con sus glicoproteínas, con sus proteínas de superficie, la glicoproteína 1B, la glicoproteína 2B3A, que nos sirve en sus funciones normales de estas glicoproteínas de unirse al colágeno y hacer un puente para poder unirse al endotelio dañado y producir el tapón plaquetario. Entonces, por un mecanismo no muy bien conocido, estos anticuerpos
se pegan a esta glicoproteína, no la reconocen y son presentados a los macrófagos. Y estos macrófagos los fagocitan, creen que son extraños y con el T-helper y las células T se contactan con las células B y estas células B van a producir mayor anticuerpos pensando que estos son extraños. Y todos estos anticuerpos se van a pegar a las plaquetas y van a ser fagocitadas por los macrófagos. Esto también publicado en New England en el 2002. Tiene valor hasta ahora, es una de las fisiopatologías que nos hace entender cómo hay destrucción plaquetaria, como el vaso donde macrófagos destruyen estas plaquetas. Y los mecanismos de acción de los medicamentos, el corticoide actúa a este nivel, bloquea a los macrófagos que fagociten a las plaquetas pasan con sus anticuerpos y los macrófagos no lo fagocitan, bloquea a nivel de las células B para que produzca mayor cantidad de anticuerpos. La esplenectomía me corta esto, ya no lo va a fagocitar los macrófagos del vaso. Los inmunosupresores inhiben los linfocitos T para que no se produzcan. Ya en el 2017 el grupo británico liderado por Nicola Cooper postula otro mecanismo, vuelve a emplear el mismo, células presentadoras de antígenos, T-helper, células T y células B producen anticuerpos. Estos anticuerpos se pegan a las plaquetas y son distribuidos por el sistema de macrófagos. Pero además estas células T lo postula que son citotóxicos, se van a unir a las plaquetas y van a destruirlas in situ. Entonces, ese es el mecanismo por qué se cree que porque al sacar el vaso, estas células T que están producidas en otro órgano van a destruir las plaquetas y vamos a seguir teniendo plaquetopenia. Entonces, los inmunosupresores tipo ciclosporina actúan a este nivel, bloquean la función de los linfocitos T, pero también el paciente, cada vez que vamos dando más medicación, se va volviendo más inmunosuprimido. El grupo británico postula unas preguntas interesantes. El paciente tiene trombocitopenia inmune. Lo primero, preguntarnos: ¿hay un conteo plaquetario que los pacientes deberían ser tratados? ¿Cuánto es el corte? ¿Cuál es la primera terapia a inducir la mayor proporción de respuesta? La terapia de primera línea. ¿Cuál es la terapia de segunda línea que me va a dar mayor remisión? ¿Cuál es el rol de la esplenectomía en trombocitopenia inmune? ¿Cuál es el riesgo a largo plazo de los últimos tratamientos como agonistas de trombopoietina? El diagnóstico de exclusión. El examen físico revela sangrado tipo plaquetario en las mucosas y en la piel. Podemos encontrar en lámina periférica plaquetas grandes, son plaquetas hiperfuncionantes, por eso que con 20.000, 25.000 plaquetas el paciente no está sangrando cuando ya se hace crónico. Los anticuerpos antiplaquetarios tienen sensibilidad y especificidad muy baja, entonces no recomiendan utilizarlo. La guía americana en 2011 publica lo que ya habíamos comentado como grado de evidencia 1B, solicitar hepatitis C y VIH a todos los pacientes con trombocitopenia. El aspirado es innecesario y respectivamente de la edad del paciente, si es una trombocitopenia inmune típica. Típica quiere decir que sea solo trombocitopenia aislada, que en el hemograma solo las plaquetas estén bajas, los leucocitos y la hemoglobina estén normal, y dentro de los leucocitos, los segmentados y los linfocitos estén normal. Puede tener hemoglobina baja si es una paciente un paciente que está sangrando excesivamente y se la anemia por el sangrado. En niños también el aspirado no se debe realizar. En ninguna de las condiciones si es una trombocitopenia inmune típica. El grupo británico sostiene más pruebas. Nosotros nos basamos del grupo americano, pero igual para tener presente, el grupo americano en 2017 pide más pruebas. Aparte de la hepatitis C y el VIH, pide hepatitis B, pruebas de función tiroidea. El ANA sí lo pide también el americano, anticardiolipina, el Helicobacter pylori. El grupo americano solo pide el Helicobacter pylori si es que tiene clínica de problema gástrico.
Igual el grupo americano, en la evaluación básica, lo mismo que comentamos, y pruebas de utilidad potencial, anticuerpos específicos de la glicoproteína, antifosfolipídicos, anticuerpos antitiroideos, pruebas de embarazo, anticuerpos antinucleares. Causas comunes de trombocitopenia, ya un poco lo hemos nombrado: síndrome antifosfolipídico, trombocitopenia autoinmune, que es el síndrome de Evans, inmunodeficiencia variable común, efectos colaterales de drogas, infección por citomegalovirus, hepatitis, VIH, desórdenes linfoproliferativos. Las vacunas en los niños pueden producir plaquetopenia, el lupus eritematoso. Entonces, el diagnóstico en niños: no debemos solicitar anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos antifosfolipídicos, ninguno dosaje de inmunoglobulinas. No es necesario tampoco en niños un aspirado de médula ósea si tiene una trombocitopenia inmune primaria típica. No se realiza antes de los corticoides, antes de la esplenectomía. Esto según las guías del 2011. Entonces, no realizar aspirado inicialmente, ni cuando son refractarios, ni cuando se va a cambiar de corticoides a inmunoglobulina. No deberíamos hacer el aspirado. ¿Cuándo deberíamos hacer el aspirado de médula ósea? Si es que es una presentación atípica. Si tiene leucopenia y plaquetopenia, si tiene anemia y plaquetopenia y la anemia no se ha explicado, o si encuentro linfocitos atípicos, si hay adenopatía, si hay un vaso grande. No suele ser frecuente un vaso grande o adenopatías en un PTI típico, salvo tenga una excepción que le produzca eso. El diagnóstico es de exclusión. Si se desarrolla rasgos atípicos o linfadenopatías o citopenias, debemos realizar el aspirado. Igual no realizar antifosfolipídicos, antiplaquetarios, aspirados si hay anormalidades en la sangre periférica, VIH, hepatitis C, grado 1B. Es innecesario, si la trombocitopenia es típica, un aspirado de médula ósea. ¿Qué terapia tenemos? Entonces debemos actuar en la destrucción plaquetaria. En los que nos están produciendo la destrucción plaquetaria, la cabeza, los macrófagos, el sistema retículo endotelial. Entonces, ¿quiénes inhiben estos? Los corticoides, que es el tratamiento de primera línea: inmunoglobulina, anti-RH, anti-D, esplenectomía. Y la inhibición de la producción de estos anticuerpos, estos linfocitos T, que se comunican con los B y producen. ¿Quién los inhibe? El rituximab, los corticosteroides, los inmunosupresores. Y tenemos un nuevo grupo de incremento de fármacos que van a actuar para incrementar la producción de estas plaquetas. Actúan a nivel de la trombopoyetina, a nivel de los megacariocitos, son los agonistas receptores de trombopoyetina, romiplastin y el trombopac. Además, los corticoides, como vemos, los corticoides actúan en todos los niveles. Y estos agonistas de receptores de trombopoyetina están en segunda línea en países occidentales, en Estados Unidos, en Europa. Al Perú ha llegado, es caro, lo tenemos en salud, pero damos como tercera línea. Primero corticoides, luego esplenectomía y luego pasamos a este agonista de trombopoyetina. Y el romiplastin también en el Perú, y también es otro agonista de trombopoyetina. En el diagnóstico inicial de una trombocitopenia, al debut, si las plaquetas están más de 30.000, vale decir entre 30.000 a 100.000, y hay mínimo sangrado o no tiene sangrado, solo es observación. Si las plaquetas están menos de 30.000 y hay un sangrado menor, glucocorticoides es lo que se recomienda. Si las plaquetas es menos de 10.000 y hay un sangrado mayor, glucocorticoides, inmunoglobulina y transfusión de plaquetas. Este sangrado mayor equivale a que tenga hematemesis, hemoptisis, a que tenga ginecorragia, a que tenga hematuria evidente, ¿no? O que tenga retorragia, o que tenga hematoquesis. A eso se considera un sangrado mayor. Y el sangrado menor puede ser púrpura seca, que es en la piel, o hasta púrpura húmeda, que no hay un sangrado evidente. La púrpura húmeda se le dice a las púrpuras que aparecen en la mucosa, ¿no? Luego de falla de tratamiento inicial, ya en las recaídas, el nivel del cohorte ya no es 30.000, sino es 20.000. Y esto se debe a que el cuerpo
va a funcionar adecuadamente solo con 20.000 plaquetas, o no va a producir sangrado con más de 20.000 plaquetas. Entonces, si el paciente tiene más de 20.000 con sangrado mínimo o sin sangrado, solo es observación. Si tiene menos de 20.000 y el sangrado es significante, pasamos a la segunda línea, esplenectomía, rituximab, y acá estarían los agonistas de trombopoietina. El manejo igual de la guía americana en 2011, tratamiento inicial si es que tiene menos de 30.000 plaquetas. Menos de 30.000 plaquetas, corticoides. Esplenectomía para pacientes que han fallado corticoides, agonistas de receptores de trombopoietina para los que están en riesgo de sangrado, quienes recaen después de la esplenectomía o quienes tienen contraindicación a la esplenectomía, quienes al menos han recibido otra terapia, el corticoide. Entonces ellos ya están postulándolo como segunda línea el agonista de trombopoietina, que es el trombopato que tenemos acá. En niños hay algunas cosas, niños si no tienen sangrado, el sangrado es leve, solamente se debe observar, independientemente del conteo de plaquetas. En los niños la remisión espontánea es entre el 70 a 80% y suele precederse de un proceso infeccioso previo. Para pacientes pediátricos que requieren tratamiento, una simple dosis de inmunoglobulina o un corto curso de corticosteroide puede ser usado como tratamiento de primera línea. Si está sangrando el niño, yo inicio el tratamiento. Si no está sangrando, independientemente del conteo de plaquetas, lo puedo observar. Grado 1B. Inmunoglobulinas se puede utilizar. Las inmunoglobulinas lo que hacen es rápidamente aumentar las plaquetas. Grado de evidencia 1B. Rituximab puede ser considerado para niños y adolescentes si es que es refractario a corticoides, 2C. Se puede dar altas dosis de dexametasona si recaen con prednisona a dosis bajas, 2C. Esplenectomía también se puede realizar a los niños más de 7 años que sean refractarios a corticoides. Este cuadro para ver cuándo se debe realizar o cuándo realizan los diferentes países la esplenectomía en un paciente refractario como segunda línea. Es publicado en 2012, me parece que no está. Y son guías americanas, francesas, noruegas, alemanas. Siempre recomiendan diferir la esplenectomía más de 6 meses, más de 6 a 12, más de 12 meses. Y esto se debe a que la plaquetopenia se dice que hasta en el primer año pueden revertir espontáneamente hasta un 10%. Y hasta 3 a 5 años pueden revertir espontáneamente hasta un 30%. Entonces, es innecesario realizar a los 5, 6, 7 meses una esplenectomía cuando hay algo de chance que revierta espontáneamente esta plaquetopenia. Es un proceso inmune, es un proceso de destrucción antígeno-anticuerpo que el cuerpo, las células se pueden dar cuenta de que están destruyendo lo mismo y pueden parar y se ve en un 10% en algunos estudios y hasta 5 años en un 30%. Entonces, diferir la esplenectomía hasta los 6-12 meses. Un poco lo que hemos dicho: trombocitopenia que requiere tratamiento, inmunoglobulinas, corticoides, segunda línea, escoger entre estas tres: esplenectomía, rituximab o agonista de trombopoietina. ¿Cuándo escojo esplenectomía? Si no tengo a un agonista de trombopoietina, si no tengo rituximab por las autoridades del país, como en nuestro caso. Si es un PTI crónico, más de un año, lo consideran ellos. Si el paciente prefiere una cura pronta, hay buenas respuestas con esplenectomía y no van a recibir tratamiento, entonces se pueden embarazar luego. El 70% con esplenectomía más o menos responde y luego ellos solo se observan. Obviamente están inmunosuprimidos, pueden realizar complicaciones tardías como infecciones o como eventos tromboembólicos. ¿Cuándo utilizar el rituximab o el agonista de trombopoietina? Si rechazan la esplenectomía y prefieren una cura con el rituximab, alto riesgo de trombosis arterial y venosa el rituximab. Y agonista de trombopoietina buscan un tratamiento con una alta proporción de respuesta. Estos tienen hasta el 80% con los agonistas de trombopoietina, pero es
pero es caro. El rituximab tiene una respuesta hasta del 70%, pero como es un anticuerpo contra el CD20, perdón, nos va a bloquear los linfocitos, pero este bloqueo no va a ser irreversible, va a ser por un periodo de 1 a 2 años. Entonces, luego de 1 a 2 años con el rituximab, de ese 70% recae como un 50%, y solo nos queda un 20-30% de todo el grupo que permanece todavía libres de trombocitopenia. Como el agonista de trombopoietina es un medicamento caro que se tiene que dar todos los días, hasta el momento, todos los días diarios, el medicamento se debe administrar 2 horas después de haber ingerido algún alimento. Entonces, eso tiene que ser luego de 2 horas. Reciente, menos de 3 meses, un algoritmo del 2017 por Nicola Cooper, el grupo británico. ¿Qué hacer ante un sangrado amenazante para la vida? Si es un sangrado amenazante para la vida, inmunoglobulina, corticoide, metilprednisolona, que es un mecanismo de acción es más rápido, por eso prefiere metilprednisolona, y transfusión de plaquetas. Se puede agregar ácido tranexano. Si no tiene sangrado amenazante para la vida, podría pensar en un corticoide. Entonces me pregunto, ¿tiene contraindicación al corticoide? Si no lo tiene, le administro corticoide o dexametasona, prednisona o dex. Si tengo una respuesta sostenida, lo monitoreo por 2 a 4 semanas y luego lo vuelvo a reevaluar. Si no tiene respuesta, pasa al persistente, como en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, como si fuera que tiene de 3 a 12 meses. Si este tiene una respuesta sostenida, monitoreo 2 a 4 semanas. Si no lo tiene, pasa a este brazo. Entonces acá lo principal es si es que el paciente está sangrando. Lo primero, si está sangrando, actúo con inmunoglobulina, corticoterapia y transfusión de plaquetas. Le puedo agregar ácido tranexano. Si el paciente está sin sangrado estable, puedo darle corticoide. Si es alérgico al corticoide, inmunoglobulina. Esto es un poco más complejo aún, ya es entre los 3 a 6 meses. Acá básicamente lo que me interesa que sepan o que vean es que puedo irme a agonistas de trombopoietina si es que tiene disregulación inmune o una infección relacionada. Si no la tiene, me puedo ir a un micofenolato. Y luego estos se van si no tengo respuesta, yo puedo pasar a rituximab de dexametasona. Si no recibió agonista de trombopoietina, puedo pasar a agonista de trombopoietina. Luego de eso, si no me responde y no ha recibido rituximab, puedo ir a rituximab. Igual, con el rituximab, si no hay respuesta, puedo ir con el agonista de trombopoietina. Y al final dejan la esplenectomía. Entonces esto va yendo en todos los fármacos que contamos, que es agonista de trombopoietina, rituximab, y ellos consideran como el inmunosupresor el grupo británico al micofenolato, pero acá podría ser ciclosporina, podría ser ciclofosfamida. Entonces, empiezan a iniciar, eligen uno de ellos si es que tiene un problema infeccioso o un problema inmune. Si no lo tuviera, puede cualquier inmunosupresor. Si lo tuviera, empieza con un agonista de trombopoietina. Si va respondiendo, ahí queda. Si no responde, me voy al otro brazo, donde puedo utilizar un rituximab o puedo utilizar el agonista y voy jugando de acuerdo a que tenga o no un proceso inmune. Si tiene proceso inmune, rituximab de dexametasona. Tratar de evitar cuando hay un proceso inmune el agonista de trombopoietina. O sea, si es un paciente con lupus, no le evitaría darle agonista de trombopoietina, rituximab y esplenectomía. Al final dejan la esplenectomía el grupo británico. Y esto básicamente se debe a los estudios previos, que si hasta 6-12 meses puedo esperar y voy yendo con otros fármacos a ver si ocurre una remisión espontánea o con estos logra frenar la plaquetopenia. Si es crónica y tiene más de un año, si ya recibió y tiene buena respuesta a micofenolato, continúo con micofenolato. Si hay recaída después de lograr respuestas completas con rituximab, puedo repetir rituximab de acuerdo al nivel de inmunoglobulina. Si estas inmunoglobulinas están normales, puedo volver a repetir rituximab. Si hay buena respuesta con agonista de trombopoietina, continúo con agonista de trombopoietina. Y la esplenectomía es si el paciente desea un tratamiento definitivo
podría optar por la esplenectomía. No hay nada al 100%, la esplenectomía tiene 70 a 80 y de ese 70 a 85 años se ve que queda una buena proporción, 50 a 60, que todavía va a continuar en remisión. Unos casos clínicos: varón de 29 años, historia de una semana de quimosis y un día de petequia, plaquetas 9000, el resto del hemograma está normal, no ingiere sustancias o medicación y no es un enfermo crónicamente de 29 años. Entonces, la primera opción, prednisona, 1 miligramo por kilo, con un TAPERI de 6 a 8 semanas o altas dosis de dexametasona. Podríamos escoger cualquiera de estos en un paciente con estas características. Miren, 9000 plaquetas, pero no hay un sangrado mayor, solamente tiene quimosis, petequias, joven y no refiere a otra causa, otra comorbilidad. Entonces, corticoides. ¿Cuál de los dos escoger? Se hizo un estudio multicéntrico randomizado donde daban dexametasona 40 miligramos por día, vía oral por 4 días. Se repetía esto si el conteo plaquetario permanecía bajo de 30.000 en el día 10, o prednisona 1 miligramo por kilo por día por 28 días. Las respuestas semejantes, ligeramente mejor con la dexametasona, proporción de respuesta similar, 84 versus 74, ligeramente mejor para altas dosis de dexametasona, mayor proporción de remisión completa, 52 versus 28 por dexametasona. El tiempo de lograr respuesta más corta con altas dosis de dexa, 3 versus 5. Similar respuesta sostenida, 35 versus 49. Ahí es donde la respuesta sostenida en el tiempo, luego de 6 meses, tenemos un poco mejor con la prednisona, generalmente bien tolerada. Pero este estudio nos dice que pueden ser semejantes y que podemos escoger cualquiera de los dos. Entonces, 1 o 2 cursos de dexametasona a altas dosis demostró mayor proporción de remisión completa y menor tiempo a lograr respuesta que la prednisona inicialmente. Rápidamente, a la semana, al mes, iba un poco mejor con dexa. Puede ser una opción de primera línea, más rápido de lograr remisión. Logró más rápido, como dos días antes. Al tercer día, ya con la dexametasona, ya estaban las respuestas, y en el otro grupo todavía hasta los 6-7 días. Pero la respuesta sostenida en el tiempo, luego de 6 meses, es igual. La tolerabilidad de altas dosis fue menos favorable en otros estudios. Hay otros estudios que altas dosis de dexametasona les cae. El paciente respondió a corticoides, pero después de varias recaídas, que es la evolución de algunos pacientes, sobre todo adultos, cayeron a menos de 20.000 con recurrencia de petequias y esquinas.